Mi nombre es Emma, tengo 28 años y pensé que conocía mi historia de amor hasta que sostuve la mano de un extraño moribundo en el hospital y descubrí que había estado comprometida con una mentira durante 2 años. Todo comenzó un martes por la noche en enero, cuando mi turno de enfermera en el Hospital General de Chicago se alargó más de lo usual. Era mi 5º año trabajando en la unidad de cuidados intensivos, y aunque ya me había acostumbrado al dolor y la muerte, siempre había algo que me hacía quedarme un poco cuando un paciente no tenía a nadie. El hombre en la habitación 314 había llegado esa tarde después de sufrir un infarto masivo. Los paramédicos dijeron que lo habían encontrado inconsciente en su oficina en el distrito financiero. No llevaba identificación y hasta ese momento nadie había venido a buscarlo. Los doctores estimaban que tenía alrededor de 60 años, cabello plateado, manos que se veían como si hubieran trabajado toda su vida, pero ropa cara que sugería éxito financiero. «Emma, ¿ya te vas?», me preguntó Jessica, mi compañera de turno, mientras yo revisaba por tercera vez el expediente del hombre desconocido. «En un minuto», le respondí. «Solo quiero asegurarme de que el paciente de la 314 esté cómodo». Jessica miró su reloj. «Tu turno terminó hace 1 hora. Adrian debe estar esperándote». Adrian, mi prometido de 2 años, el hombre que me había dado un anillo de compromiso de 5 quilates que valía más que mi salario anual. El heredero de una fortuna inmobiliaria que había convertido mi vida de enfermera de clase trabajadora en algo sacado de una novela romántica. Habíamos quedado de cenar esa noche en ese restaurante francés ridículamente caro que le gustaba, donde los meseros me miraban como si no perteneciera ahí cada vez que llegaba directamente del hospital. «Puedes irte», le dije a Jessica. «Solo voy a quedarme otros 10 minutos». La verdad era que algo sobre el hombre en la habitación 314 me inquietaba. No solo que estuviera solo, eso pasaba más frecuentemente de lo que me gustaba admitir. Era algo en su rostro, incluso inconsciente, que me resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera visto antes, pero no podía recordar dónde. Entré a su habitación con la excusa de revisar sus signos vitales una vez más. Los monitores mostraban un ritmo cardíaco irregular pero estable. Su respiración era laboriosa, pero los doctores habían dicho que había pasado lo peor por el momento. Podría despertar en cualquier momento, o podría no despertar nunca. Me senté en la silla junto a su cama. Era algo que técnicamente no debía hacer. Había protocolos sobre el tiempo que los enfermeros podían pasar con pacientes individuales, pero algo me decía que este hombre no debería morir solo. «No sé si puedes escucharme», le susurré, «pero quería que supieras que alguien está aquí contigo». Tomé su mano, que estaba fría pero aún tenía un pulso fuerte. Sus dedos eran largos, con callos que hablaban de trabajo manual en su juventud, pero también llevaba un reloj Rolex que probablemente costaba más que mi auto. «Los doctores dicen que vas a estar bien», continué. «Solo necesitas descansar y recuperarte. Alguien debe estar preocupado por ti en algún lugar». Pasé la siguiente hora así, sosteniendo la mano de un extraño y hablándole sobre cosas triviales. Le conté sobre mi día, sobre los otros pacientes, sobre cómo había comenzado a llover afuera. Era algo que hacía a menudo con pacientes inconscientes. Los estudios mostraban que escuchar voces familiares podía ayudar en la recuperación, aunque no sé qué tan familiar podía ser mi voz para él. Mi teléfono vibró con un mensaje de Adrian. «¿Dónde estás? Ya son las 9:30». Me había olvidado completamente de la cena. Rápidamente le respondí que había tenido una emergencia en el hospital y que llegaría tarde. Su respuesta fue inmediata. «Emma, esto está pasando demasiado seguido. Necesitamos hablar». Tenía razón. En los últimos meses había estado cancelando o llegando tarde a más compromisos sociales, pero no era porque no me importara Adrian, era porque me importaba demasiado mi trabajo. Cada paciente se sentía como una responsabilidad personal, y últimamente había estado cuestionando si realmente quería la vida de esposa de millonario que Adrian me ofrecía. «Lo siento», le murmuré al hombre inconsciente. «Tengo que irme, pero volveré mañana a ver cómo estás». Mientras recogía mis cosas, algo hizo que mirara hacia atrás una vez más.
Por un segundo habría jurado que sus párpados habían temblado, como si estuviera tratando de despertar. La cena con Adrian fue tensa. Me estaba esperando en Le Bernardin, vestido con uno de sus trajes de $2,000, mirando su Patek Philippe con impaciencia cuando finalmente llegué a las 10:15. «Emma, en serio necesitamos hablar sobre esto», me dijo sin siquiera levantarse para saludarme. «Lo sé, lo siento. Había un paciente que...» «Siempre hay un paciente», me interrumpió. «Entiendo que tu trabajo es importante para ti, pero estamos a 4 meses de la boda. Necesitas empezar a priorizar nuestra relación». Adrian Blackstone era objetivamente perfecto en papel. Tenía 32 años. Había estudiado en Harvard Business School, manejaba el imperio inmobiliario de su familia con una precisión que era genuinamente impresionante. Era guapo de esa manera clásica que parecía sacada de una revista. Cabello oscuro siempre perfectamente peinado, ojos azules, sonrisa que había estado en más de una portada de revista de negocios. Y me amaba, o al menos decía amarme, de una manera que debería haberme hecho sentir como la mujer más afortunada del mundo. Pero, últimamente, cuando me miraba, no podía evitar sentir que estaba mirando a alguien que él quería que fuera, no a quien realmente era. «Adrian, mi trabajo no es solo un trabajo», le dije, tratando de mantener mi voz calmada. «Es mi vocación, es quien soy». «Y está bien», respondió, tomando mi mano por encima de la mesa. «Pero después de que nos casemos, no vas a necesitar trabajar. Podrás hacer trabajo voluntario si quieres, pero no necesitas estos turnos estresantes en el hospital». Esta conversación la habíamos tenido antes y siempre terminaba de la misma manera, conmigo sintiéndome culpable por no estar más agradecida por la vida que me ofrecía y Adrian sintiéndose frustrado porque no entendía por qué no podía simplemente ser feliz con lo que tenía. «No quiero dejar de trabajar», le dije, «amo lo que hago». «Emma, vas a ser mi esposa, la esposa de Adrian Blackstone. Eso viene con ciertas expectativas y responsabilidades sociales». Había algo en la manera como dijo «la esposa de Adrian Blackstone» que me hizo sentir como si fuera un accesorio en lugar de una persona, como si mi identidad fuera a ser completamente absorbida por la suya. La cena continuó en esa tensión incómoda que se había vuelto demasiado familiar entre nosotros. Adrian me habló sobre sus planes para la luna de miel en las Maldivas, sobre la casa que estaba mandando a construir para nosotros en los suburbios exclusivos de Lake Forest, sobre las galas benéficas a las que tendríamos que asistir como pareja. «Y mi madre quiere organizar una cena familiar este fin de semana», añadió mientras esperábamos el postre, «para discutir los últimos detalles de la boda». Me tensé automáticamente. Victoria Blackstone, la madre de Adrian, era una mujer formidable que había dejado muy claro desde el principio que pensaba que su hijo podría haber apuntado más alto que una enfermera de origen trabajador. Era educada conmigo, pero de esa manera fría y calculada que me hacía sentir como si estuviera siendo constantemente evaluada y encontrada deficiente. «¿No puede ser otro día?», pregunté. «Trabajo el sábado». «Emma», Adrian suspiró, «tienes que empezar a pedir días libres para estas cosas. Mi familia está haciendo un gran esfuerzo para incluirte». La palabra incluirte me dolió más de lo que debería. Después de 2 años, todavía me sentía como una extraña siendo incluida en lugar de aceptada. Esa noche, cuando Adrian me dejó en mi pequeño apartamento, insistí en que me mudara a su penthouse antes de la boda, pero yo había estado posponiendo esa decisión. Me quedé despierta pensando en el hombre de la habitación 314. Había algo sobre él que no podía sacar de mi mente. Al día siguiente, llegué al hospital 1 hora temprano, ansiosa por ver cómo había pasado la noche. Cuando entré a la habitación 314, encontré al hombre despierto, mirando hacia la ventana con expresión confundida. «Buenos días», le dije, tratando de contener mi alivio. «¿Cómo se siente?». Se volteó hacia mí, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que me hizo detenerme en seco. Sus ojos.
Eran exactamente del mismo azul inusual que los de Adrian. No solo azules, sino de ese tono específico azul grisáceo que siempre había pensado que era único en mi prometido. «¿Dónde estoy?», preguntó, y su voz era ronca por el respirador que habían tenido que quitar esa mañana. «Está en el Hospital General de Chicago», le expliqué, acercándome a su cama. «Sufrió un infarto ayer. Soy Emma, su enfermera». «Emma», repitió, como si estuviera probando cómo sonaba mi nombre. Usted estuvo aquí anoche, ¿verdad? Hablándome». Me sorprendió que lo recordara. «Sí, estuve aquí un rato. ¿Cómo se siente ahora?» «Como si un camión me hubiera atropellado», admitió con una sonrisa débil, «pero agradecido de estar vivo. Gracias por quedarse conmigo». Había algo en su manera de sonreír que también me resultaba familiar. Era cálida y genuina, pero con un toque de tristeza que había visto antes, aunque no podía recordar dónde. «¿Cuál es su nombre?», le pregunté, preparándome para actualizar su expediente. No tenía identificación cuando llegó. «Robert», respondió, «Robert Blackstone». El mundo se detuvo a mi alrededor. El monitor de mi propio corazón habría mostrado irregularidades si hubiera estado conectada a uno. Blackstone, el apellido de Adrian. Y ahora que sabía el nombre, la familiaridad que había sentido desde el principio cobró sentido devastador. Este era el padre de Adrian, el hombre del que mi prometido me había hablado en términos vagos y siempre con una tensión en su voz que sugería una relación complicada. El hombre que, según Adrian, había abandonado a la familia años atrás y con quien no tenía contacto. «¿Robert Blackstone?», repetí, esperando estar equivocada. «Sí», confirmó. «¿Por qué? ¿Me conoce?». Por un momento consideré decirle la verdad inmediatamente, pero algo me detuvo. La manera como Adrian hablaba de su padre siempre había sido con amargura, como si fuera un tema doloroso que prefería evitar. Si este hombre había estado solo en el hospital, sin familia que viniera a verlo, tal vez había una razón para eso. No, mentí, solo estaba actualizando su expediente. ¿Hay alguien a quien podamos llamar, familia? La expresión de Robert se ensombreció. «No tengo a nadie», dijo simplemente, por decisión propia en su mayor parte. Pasé el resto de mi turno en un estado de shock aturdido. No podía concentrarme en mis otros pacientes y mis compañeras de trabajo comenzaron a preguntar si me sentía bien. ¿Cómo era posible que el padre de Adrian estuviera aquí, solo, sin que Adrian supiera? ¿Y por qué Adrian me había dado la impresión de que su padre estaba completamente fuera de su vida? Durante mi descanso para almorzar, llamé a Adrian. «Emma, qué sorpresa», me dijo, y pude escuchar que estaba en una de sus reuniones importantes por el ruido de fondo. «¿Todo bien?» «Adrian, necesito preguntarte algo. ¿Tu padre, dónde vive?» Hubo un silencio largo. «¿Por qué preguntas sobre él?» «Solo curiosidad. Nunca me has contado mucho sobre él». «Porque no hay mucho que contar», respondió, y su voz se volvió fría. «Vive en algún lugar de Chicago, supongo. No hemos hablado en años». «¿Años? Pero ¿sabes que está bien?» «Emma, ¿por qué todas estas preguntas sobre mi padre? Te dije que ese tema no es algo de lo que me guste hablar. Es solo que me parece triste no tener contacto con tu padre». Adrian suspiró audiblemente. «Mi padre tomó decisiones que dañaron a nuestra familia. Mi madre y yo decidimos que era mejor seguir adelante sin él. Es complicado, Emma. Prefiero dejarlo así». Cuando colgó, me quedé más confundida que antes. El hombre que había conocido en la habitación 314 no parecía ser el villano que la descripción de Adrian sugería. Parecía solo, sí, pero también amable y agradecido. ¿Qué había pasado entre ellos? Esa tarde, cuando regresé a ver a Robert, lo encontré sentado en la cama mirando una fotografía pequeña y desgastada. «¿Cómo se siente?», le pregunté. «Mejor», respondió, guardando rápidamente la foto. «Los doctores dicen que podré irme a casa en unos días». «Eso es excelente. ¿Tiene alguien que pueda ayudarlo cuando salga? La recuperación de un infarto requiere cuidado». Robert se quedó callado por un momento. «Emma, ¿puedo preguntarle algo? Usted parece muy joven para ser enfermera. ¿Cuántos años tiene?» 28, respondí, preguntándome hacia dónde iba la conversación. ¿Está casada?
Comprometida, le dije, y automáticamente miré mi anillo de compromiso. Los ojos de Robert siguieron mi mirada hacia el anillo, y vi algo extraño cruzar por su rostro. ¿Reconocimiento? «Es un anillo hermoso», comentó. «Su prometido debe amarla mucho». «Sí», respondí, aunque la palabra salió con menos convicción de la que debería tener. «¿Cuándo es la boda?» «En 4 meses», le dije, aunque últimamente, bueno, las cosas han estado un poco complicadas. No sabía por qué le estaba contando esto a un paciente. Era completamente inapropiado, pero había algo sobre Robert que me hacía sentir como si pudiera confiar en él. «¿Complicadas cómo?», preguntó gentilmente. «Él quiere que deje mi trabajo después de que nos casemos. Dice que no voy a necesitar trabajar, que puedo hacer trabajo voluntario si quiero mantenerme ocupada. Pero no entiende que esto no es solo un trabajo para mí, es quien soy». Robert asintió lentamente. He conocido hombres así, hombres que aman la idea de una mujer, pero no necesariamente a la mujer real. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué quiere decir? Solo que el amor verdadero significa amar a alguien exactamente como es, no como queremos que sea. Si su prometido realmente la ama, debería querer que fuera feliz haciendo lo que la apasiona. Pasamos la siguiente hora hablando. Robert me contó sobre su juventud, sobre cómo había crecido pobre y había trabajado en la construcción antes de construir su propio negocio inmobiliario. Me habló sobre su difunta esposa, que había muerto de cáncer 5 años atrás. Ella era enfermera también, me dijo con una sonrisa nostálgica. Era la persona más compasiva que había conocido. Solía decir que ser enfermera no era un trabajo, sino un llamado. «¿Cómo se llamaba?», pregunté. «Margaret, Maggie». Sus ojos se llenaron de lágrimas. La extraño todos los días. Algo sobre el nombre Margaret me sonó familiar, pero no pude ubicar por qué. «¿Tuvieron hijos?», pregunté. La expresión de Robert se ensombreció. «Un hijo. Pero cometí errores que no pude deshacer». «¿Qué tipo de errores?». Robert miró hacia la ventana. «Cuando Maggie murió, caí en una depresión profunda. Comencé a beber, dejé de ir a trabajar regularmente, básicamente me desmoroné. Mi hijo, él estaba furioso conmigo, dijo que estaba deshonrando la memoria de su madre. Hizo una pausa, como si le doliera recordar. Teníamos el negocio familiar, ¿sabe? Inmobiliario. Yo había construido la empresa desde cero y mi hijo había trabajado conmigo desde que se graduó de la universidad. Pero cuando Maggie murió, yo simplemente no podía seguir. Le dije que tomara control de todo, que no podía manejar las responsabilidades. «Eso suena como duelo, no como algo por lo que avergonzarse», le dije. Mi hijo no lo vio así. Pensó que estaba siendo débil, que estaba abandonando todo por lo que habíamos trabajado. Tuvimos una pelea terrible, dijimos cosas que no debimos haber dicho. Robert se limpió los ojos. Él me dijo que si no podía ser el hombre que su madre había creído que era, entonces no merecía ser su padre. Mi corazón se apretó. ¿Y qué pasó después? Me fui. Dejé el negocio, la casa, todo. Pensé que tal vez él tenía razón, que tal vez sería mejor para todos si simplemente desaparecía. He estado viviendo solo desde entonces, tratando de construir una nueva vida. ¿Pero nunca han hablado? He intentado contactarlo varias veces a lo largo de los años, pero él nunca responde a mis llamadas o cartas. Hace 2 años traté de ir a su oficina, pero la seguridad me echó. Supongo que dio instrucciones de que no me dejaran entrar. Los pedazos comenzaron a caer en su lugar de una manera que me hizo sentir náuseas. Adrian tenía 32 años. Su madre había muerto de cáncer 5 años atrás. Él me había dicho que había sido muy difícil para él y había heredado el negocio familiar alrededor de esa misma época. «Robert», le dije con voz temblorosa, «¿cuál es el nombre de su hijo?» «Adrian», respondió. «Adrian Blackstone. Probablemente ha escuchado de él. Ahora es bastante exitoso en los bienes raíces comerciales». Sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mí.
El hombre cuya mano había sostenido la noche anterior, el hombre que había estado solo y muriendo en un hospital, era el padre del hombre con quien me iba a casar en 4 meses. «Emma, ¿se siente bien? Se ve pálida». «Yo necesito salir un momento», murmuré, y prácticamente corrí fuera de la habitación. Fui directo al baño más cercano y vomité. Después me senté en el piso de azulejos fríos, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Adrian me había mentido, no completamente, pero había distorsionado la verdad de una manera que hacía el villano, cuando la realidad era mucho más complicada. Su padre no había abandonado a la familia, había estado sufriendo y necesitando ayuda, y Adrian había elegido cortarlo de su vida en lugar de apoyarlo durante el momento más difícil. Y ahora ese mismo hombre había estado solo en el hospital, casi muriendo, sin que su único hijo supiera o aparentemente se preocupara. Pasé el resto de mi turno en piloto automático, realizando mis tareas como enfermera, pero con mi mente completamente en otra parte. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta información? ¿Debía decirle a Robert quién era yo? ¿Debía decirle a Adrian que su padre estaba en el hospital? Esa noche, Adrian vino a mi apartamento con una botella de vino caro y disculpas por haber sido un poco duro conmigo la noche anterior. «Sé que tu trabajo es importante para ti», me dijo mientras me abrazaba, «y respeto eso. Solo quiero que encuentres un equilibrio después de que nos casemos». Normalmente, esta sería la parte donde yo me disculparía también, donde le aseguraría que encontraríamos una manera de hacer que funcionara. Pero esta noche, todo lo que podía pensar era en su padre, solo en esa habitación de hospital. «Adrian», comencé cuidadosamente, «¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu padre?» Su cuerpo se tensó inmediatamente. «Emma, ya te dije que no quiero hablar de él». «Pero es tu padre. ¿No te preocupa que algo le pueda pasar y no lo sabrías?» Adrian se alejó de mí. «¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué de repente estás obsesionada con mi padre?» «No estoy obsesionada. Solo pienso que la vida es corta y las familias son importantes». «Mi familia es mi madre, y pronto tú», dijo firmemente. «Mi padre tomó su decisión cuando eligió el alcohol y la autocompasión sobre su responsabilidad hacia nosotros». La manera como describía a Robert era tan diferente de lo que yo había experimentado que me hizo preguntarme si realmente conocía al hombre con quien me iba a casar. «Pero, ¿y si estuviera en problemas? ¿Y si necesitara ayuda?» «Entonces debería haberlo pensado antes de destruir su vida», respondió Adrian con una frialdad que me asustó. «Emma, en serio, no entiendo por qué sigues insistiendo en este tema». Esa noche, después de que Adrian se fue, me quedé despierta hasta muy tarde, mirando al techo y pensando. Había estado con Adrian durante 2 años, comprometida durante 8 meses, y nunca había visto este lado de él, esta incapacidad de perdón, esta dureza cuando se trataba de alguien que había cometido errores. ¿Qué pasaría si yo cometía errores? Si pasaba por un momento difícil, ¿me cortaría de su vida con la misma facilidad? Al día siguiente, llegué al hospital determinada a decirle la verdad a Robert. Tenía derecho a saber que su hijo estaba bien, y Adrian tenía derecho a saber que su padre había estado cerca de morir. Pero cuando llegué a la habitación 314, encontré la cama vacía. «¿Dónde está el señor Blackstone?», le pregunté a Jessica. «Se fue esta mañana», respondió. «Firmó su alta voluntaria. Dijo que se sentía mejor y que tenía cosas que hacer». Mi corazón se hundió. ¿Dejó alguna información de contacto? Solo una dirección. ¿Por qué? Me dio la dirección, que reconocí como un vecindario de clase trabajadora en el lado norte de Chicago, muy diferente del mundo de lujo en el que vivía Adrian. Esa tarde, después de mi turno, conduje hasta la dirección que Robert había dejado. Era un pequeño apartamento en un edificio más viejo pero bien mantenido. Toqué la puerta, no muy segura de qué iba a decir. Robert abrió la puerta y su cara se iluminó cuando me vio. «Emma, qué sorpresa. ¿Está todo bien?» «¿Puedo pasar?», le pregunté. «Necesito hablar con usted sobre algo importante». Su apartamento era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, algunas de una mujer hermosa que asumí era Maggie,
otras de un joven que reconocí inmediatamente como Adrian en varios momentos de su vida. Había fotos de Adrian graduándose de la universidad, en su primer día de trabajo, en eventos familiares. Era obvio que Robert había seguido la vida de su hijo desde la distancia. «Robert», comencé, «necesito decirle algo que va a ser difícil de escuchar». «¿Qué pasa?», preguntó, y pude ver preocupación en sus ojos. Su hijo, Adrian, él es mi prometido. Robert se quedó completamente inmóvil. «¿Qué? Adrian Blackstone es mi prometido. Nos vamos a casar en 4 meses». Se sentó pesadamente en su sofá, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. Usted es la mujer de Adrian. Robert, él no sabe que usted estuvo en el hospital, él no sabe que estamos hablando, y después de lo que usted me contó ayer, creo que hay muchas cosas que no entiendo sobre su relación». Robert se cubrió la cara con las manos. Esto es imposible, de todas las enfermeras en todos los hospitales. «Tal vez no es coincidencia», le sugerí gentilmente. «Tal vez era el momento de que ustedes se reconectaran». «Emma, usted no entiende. Adrian me odia. Con razón. Fui un padre terrible después de que Maggie murió». «Pero usted estaba sufriendo. Eso no lo convierte en un padre terrible». Robert levantó la mirada hacia mí. ¿Él habla de mí alguna vez?» La pregunta me rompió el corazón. «A veces, pero solo para decir que ustedes no tienen contacto». «¿Él es feliz?», preguntó Robert. «¿Es un buen hombre? ¿La trata bien?» Esa pregunta me hizo pausar. ¿Adrian me trataba bien? Era generoso, sí. Era atento en el sentido de que recordaba fechas importantes y me compraba regalos caros. Pero, ¿realmente me escuchaba? ¿Realmente me conocía? «Es complicado», admití. «¿Qué quiere decir?» Y entonces, no sé por qué, le conté todo. Le hablé sobre cómo Adrian quería que dejara mi trabajo, sobre cómo me sentía como si estuviera perdiendo mi identidad, sobre cómo a veces sentía que él estaba enamorado de la idea de tener una esposa, más que de mí específicamente. Robert escuchó pacientemente, asintiendo ocasionalmente. «¿Puedo mostrarle algo?», preguntó cuando terminé de hablar. Fue a su dormitorio y regresó con una caja de zapatos llena de cartas. «Estas son todas las cartas que le he escrito a Adrian durante los últimos 5 años. Nunca las envié». Abrió una al azar y comenzó a leer. «Querido Adrian, vi en el periódico de negocios que cerraste el proyecto del Downtown. Tu madre estaría tan orgullosa. Yo también estoy orgulloso, aunque sé que mi orgullo probablemente no significa mucho para ti ahora». Había docenas de cartas como esa, cartas sobre logros de Adrian que Robert había seguido desde la distancia, cartas sobre recuerdos de cuando Adrian era niño, cartas pidiendo perdón una y otra vez. «¿Por qué nunca las envió?», pregunté. «Porque pensé que él estaba mejor sin mí», respondió Robert, «y porque tenía miedo de que me rechazara otra vez». Esa noche conduje a casa en un estado de total confusión emocional. Por un lado, sentía una compasión profunda por Robert, un hombre que claramente amaba a su hijo, pero había sido cortado de su vida durante su momento más vulnerable. Por otro lado, estaba comenzando a ver un lado de Adrian que no me gustaba, una incapacidad de perdón que me hacía cuestionar si realmente lo conocía. Y luego estaba la pregunta más grande: ¿qué se suponía que debía hacer con toda esta información? La respuesta llegó 2 días después, cuando Adrian me llamó con noticias que me helarían la sangre. «Emma, tengo buenas noticias», me dijo, y podía escuchar la sonrisa en su voz. «¿Recuerdas que te dije que mi madre quería organizar una cena familiar este fin de semana?» «Sí». «Bueno, ella decidió hacer algo aún mejor. Va a organizar una fiesta de compromiso sorpresa para nosotros el sábado. Va a invitar a toda la familia extendida, socios de negocios, todos nuestros amigos. Va a ser enorme». Mi estómago se hundió. «Adrian, yo trabajo el sábado». «Ya hablé con el hospital», dijo casualmente. «Les dije que tenías una emergencia familiar y necesitabas el día libre». «¿Hiciste qué?», no podía creer que hubiera hecho eso sin preguntarme.
Emma, esta es nuestra fiesta de compromiso. Por supuesto que es más importante que el trabajo. No puedes perdértela. La presunción de que podía simplemente llamar a mi trabajo y mentir por mí me llenó de una furia que no sabía que tenía. Adrian, no puedes tomar decisiones sobre mi trabajo sin consultarme. Es una noche, Emma, una noche importante, y ya está hecho, así que no importa de todas maneras. Esa noche no pude dormir. La fiesta de compromiso era en 2 días, y yo tenía información que podría cambiar todo para la familia Blackstone. Robert merecía saber que su hijo estaba celebrando su compromiso. Y Adrian, bueno, tal vez Adrian necesitaba enfrentar el hecho de que había cortado a su padre de su vida durante el momento más difícil del hombre. Al día siguiente, volví al apartamento de Robert. «Emma, qué sorpresa», me dijo cuando abrió la puerta, pero pude ver que había estado llorando. «¿Está bien?», le pregunté. «He estado pensando en lo que me contó», admitió, «sobre ser la prometida de Adrian. No puedo dejar de pensar que tal vez esto es una señal, una oportunidad para intentar reparar las cosas con mi hijo». «De hecho, por eso estoy aquí», le dije. «Adrian va a tener una fiesta de compromiso mañana por la noche. Una fiesta grande con toda la familia y amigos». Los ojos de Robert se llenaron de esperanza y después de dolor. «Supongo que no estoy invitado». «No», admití, «pero creo que debería estar ahí». «Emma, no puedo simplemente aparecer. Adrian me echaría, probablemente frente a todos. Sería humillante para ambos». «¿Y si no apareciera solo?», le pregunté. «¿Y si fuera conmigo?». Robert me miró como si hubiera perdido la mente. «¿Qué quiere decir?». «Mañana por la noche voy a decirle a Adrian que quiero que conozca a alguien importante para mí, un paciente que se convirtió en amigo, y lo voy a traer a usted». «Emma, eso podría arruinar su relación». «Honestly, creo que mi relación ya está arruinada», admití. «Los últimos días me han hecho darme cuenta de que no conozco realmente al hombre con quien me voy a casar, y él definitivamente no me conoce a mí». Robert se quedó callado por un largo momento. «¿Estás segura de que quiere hacer esto?». «Estoy segura de que las familias no deberían estar separadas por orgullo y malentendidos», respondí. «Y estoy segura de que merezco estar con alguien que me ame por quien soy, no por quien quiere que sea». El sábado por la noche llegué a la mansión de Victoria Blackstone en Lake Forest vestida con el vestido que Adrian había elegido para mí, algo caro y elegante que me hacía sentir como si estuviera jugando un papel. La casa estaba llena de gente rica y poderosa, todos celebrando un compromiso que cada vez me parecía más como una fusión empresarial que una historia de amor. Adrian me recibió en la puerta con un beso y una sonrisa que parecía más diseñada para las cámaras que para mí. «Estás hermosa», me dijo, pero estaba mirando por encima de mi hombro hacia los invitados. «Ven, hay muchas personas que quiero que conozcas». Pasé la primera hora siendo presentada como la futura señora Blackstone a personas que me miraban con el tipo de sonrisas educadas pero vacías que había aprendido a reconocer. Nadie me preguntó sobre mi trabajo, mis intereses o quién era yo como persona. Era simplemente la mujer que Adrian había elegido. «Emma, querida», me dijo Victoria Blackstone, apareciendo a mi lado con esa sonrisa fría que había perfeccionado. «Necesitamos hablar sobre la luna de miel. Adrian me dijo que estás insistiendo en trabajar hasta la semana antes de la boda. Eso simplemente no va a funcionar». «¿Por qué no?», pregunté. «Porque tenemos programadas sesiones de fotos para las revistas, pruebas finales del vestido y una docena de otros compromisos. Vas a necesitar tomarte al menos un mes libre». «No puedo tomarme un mes libre de trabajo», respondí. «Tengo responsabilidades». Victoria rió como si hubiera dicho algo adorablemente ingenuo. «Querida, después de la boda tu única responsabilidad será ser una buena esposa para Adrian. Es tiempo de que empieces a practicar». Era las 9:30 cuando finalmente reuní el coraje para hacer lo que había venido a hacer. Le envié un mensaje a Robert. «Es hora. Venga a la entrada principal». Encontré a Adrian en la terraza, hablando con algunos de sus socios de negocios sobre un desarrollo comercial. «Adrian», le dije, interrumpiendo la conversación, «¿puedo hablar contigo un momento? Hay alguien que quiero que conozcas».
Por supuesto, respondió, aunque pude ver irritación en sus ojos por la interrupción. ¿Quién es? Es un amigo, le dije, alguien muy importante para mí. Está esperando en la entrada. Adrian me siguió hacia la entrada principal, claramente confundido sobre por qué estaba trayendo a un invitado no planificado a la fiesta de compromiso que su madre había organizado meticulosamente. Cuando abrimos la puerta principal, Robert estaba parado ahí, vestido con su mejor traje, sosteniendo un pequeño regalo envuelto. Se veía nervioso pero determinado. Adrian, dije, antes de que cualquiera de ellos pudiera hablar, quiero que conozcas a Robert Blackstone, mi amigo del hospital. Tu padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrian se quedó completamente inmóvil, mirando al hombre que no había visto en 5 años. Robert tenía lágrimas en los ojos, pero mantenía su compostura. «Hola, hijo», dijo Robert suavemente. «¿Qué carajo está pasando aquí?», Adrian finalmente explotó. «Emma, ¿qué es esto?». «Tu padre estuvo en el hospital esta semana con un infarto», le expliqué. «Casi muere, Adrian. Solo, sin familia». «¿Y qué se supone que debo hacer con esa información?», respondió Adrian, pero pude ver que sus manos estaban temblando. «Tal vez hablar con él», sugerí. «Tal vez escuchar su lado de la historia». «No hay otro lado», dijo Adrian, pero su voz no tenía la convicción que normalmente tenía. «Él nos abandonó». «No te abandoné», dijo Robert, hablando por primera vez desde el saludo inicial. «Estaba sufriendo, Adrian. Tu madre había muerto, y yo no sabía cómo seguir viviendo sin ella». «¿Así que decidiste convertirte en un borracho y abandonar todo por lo que habíamos trabajado?» «Sí», gritó Robert. «Cometí errores, grandes errores, pero era tu padre, Adrian. Era el hombre que te enseñó a andar en bicicleta, que fue a todos tus juegos de béisbol, que trabajó 70 horas a la semana para construir un negocio que pudieras heredar». Para este momento, varios invitados se habían acercado para ver qué estaba causando la conmoción. Victoria Blackstone apareció como un rayo, evaluando inmediatamente la situación. «¿Qué está haciendo él aquí?», le preguntó a Adrian con horror evidente. «Emma lo trajo», respondió Adrian, mirándome con una traición que me cortó el corazón. «Llamaré a seguridad», dijo Victoria, sacando su teléfono. «No», dije firmemente. «Este es su hijo, Victoria, su familia». «Este hombre destruyó a nuestra familia», respondió Victoria con veneno en su voz. «No es bienvenido aquí». «Tal vez la familia se destruyó porque nadie quiso perdonar o tratar de entender», repliqué, y mi voz era más fuerte de lo que había sido nunca en presencia de Victoria. Adrian me miraba como si no me reconociera. «Emma, no puedo creer que hayas hecho esto en nuestra fiesta de compromiso, frente a todos». «Lo hice porque las familias deberían estar juntas», le dije, «y porque quería ver cómo reaccionarías. Quería ver si el hombre con quien me voy a casar tiene compasión y capacidad de perdón». «¿Esto es una prueba?», preguntó Adrian, y su voz se volvió peligrosamente baja. «No es una prueba», respondí, «es la realidad. Este es tu padre, Adrian, y sin importar lo que pasó entre ustedes, él te ama. Ha estado siguiendo tu carrera, guarda fotos tuyas, ha escrito cartas que nunca se atrevió a enviar». Robert sacó una de las cartas de su bolsillo. «Esta la escribí después de leer sobre tu proyecto del Harbor Plaza en el Tribune», le dijo a Adrian. «Quería decirte lo orgulloso que estaba, pero no sabía si tenía derecho». Adrian miró la carta pero no la tomó. «No quiero leer eso». «¿Por qué?», pregunté. «¿Porque podrías descubrir que tu padre no es el monstruo que has creado en tu mente?» «Porque duele», gritó Adrian finalmente. «¿Está bien? Duele pensar en él. Duele recordar cómo era antes de que mamá muriera. Y duele más recordar en lo que se convirtió después». Era la primera vez que lo había visto mostrar emoción real sobre su padre. «Sé que duele», dijo Robert suavemente. «Me dolió perderte también. Me dolió tanto que preferí desaparecer en lugar de luchar por ti». «Entonces, ¿por qué ahora?», preguntó Adrian. «¿Por qué apareces ahora, después de 5 años?
Robert miró hacia mí. Porque tu prometida me salvó la vida y en el proceso me recordó que algunas cosas valen la pena luchar por ellas. Adrian siguió la mirada de Robert hacia mí. ¿Emma estuvo cuidándote? Fue mi enfermera, confirmó Robert. Se quedó conmigo cuando pensé que iba a morir solo. Me sostuvo la mano y me habló durante horas. Es una mujer extraordinaria, Adrian. Espero que sepas lo afortunado que eres. Por un momento vi algo como orgullo en los ojos de Adrian mientras me miraba, pero se desvaneció rápidamente. Esto no cambia nada, dijo Adrian finalmente. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. No espero eso, respondió Robert. Solo esperaba poder empezar a reparar el daño, step by step. Victoria había estado callada durante todo este intercambio, pero finalmente habló. Adrian, esto es ridículo. Dile a este hombre que se vaya antes de que arruine completamente la noche. Y en ese momento vi claramente quién era realmente Adrian Blackstone. Miró entre su padre, su madre y yo, y pude ver la lucha interna en sus ojos. Pero cuando habló, su elección fue clara. Emma, creo que deberías llevarte a tu amigo a casa, dijo fríamente. Esta no era la noche para esto. Robert asintió con tristeza, como si hubiera esperado ese resultado. Entiendo, le dijo a Adrian, pero quiero que sepas que te amo, hijo. Siempre te he amado y siempre te amaré. Se volteó para irse, pero me quedé donde estaba. «¿Emma?», me preguntó Adrian, «¿vienes?». Miré a este hombre con quien había planeado pasar mi vida. Este hombre que había elegido el orgullo sobre el amor, la apariencia sobre la sustancia, el control sobre la compasión. «No», le dije finalmente, «no voy contigo». «¿Qué quieres decir?». Me quité el anillo de compromiso de mi dedo. Era pesado, caro, hermoso y completamente vacío de significado real. Se lo entregué a Adrian. «Quiero decir que no puedo casarme contigo», le dije. «No puedo casarme con un hombre que trata a su propio padre como un extraño. No puedo casarme con alguien que quiere que abandone mi vocación para jugar un papel en su vida perfecta». Adrian miró el anillo en su mano como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. «Emma, estás siendo dramática. Podemos hablar de esto mañana cuando estés pensando más claramente». «Estoy pensando más claramente de lo que he pensado en 2 años», le respondí. «Me di cuenta de que no me amas a mí, Adrian. Amas la idea de tenerme. Hay una diferencia». «Eso no es cierto», protestó, pero su voz no tenía convicción. «¿Cuál es mi comida favorita?», le pregunté de repente. «¿Qué?». Parecía genuinamente confundido por la pregunta. «Mi comida favorita. Hemos estado juntos 2 años». «¿Cuál es mi comida favorita?». Adrian abrió y cerró la boca, obviamente buscando una respuesta que no tenía. «Pizza de masa delgada con champiñones y pimientos», le dije. «Pero tú nunca ordenarías eso porque no es sofisticado enough para los restaurantes que frecuentas». Me volteé hacia los invitados que se habían reunido para ver el drama. Quiero que todos sepan que Emma Chen, la enfermera que aparentemente no era lo suficientemente buena para esta familia, está devolviendo su anillo de compromiso porque se dio cuenta de que merece algo mejor. Fue el momento más empoderador de mi vida. Salí de la mansión y encontré a Robert sentado en su auto viejo en el estacionamiento, llorando. Toqué en la ventana. «Robert, ¿está bien?». «Emma», me dijo, sorprendido. «¿Qué está haciendo aquí? ¿Dónde está Adrian?». «Adrian está adentro», le dije, «y yo ya no soy su prometida». Los ojos de Robert se agrandaron. «¿Qué? Emma, no me diga que terminó su compromiso por esto. No puedo ser responsable de eso». «No terminé mi compromiso por usted», le dije. «Lo terminé por mí, porque me di cuenta de que merezco estar con alguien que me ame por quien soy, no por quien quiere que sea». «Pero, ¿estaba planeando casarse con él?». «Estaba planeando casarme con la idea de él», admití. «Con la idea de seguridad, de ser cuidada, de tener una vida perfecta en papel». Pero una vida perfecta en papel no significa nada si no eres feliz viviéndola.
Robert me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de que no se va a arrepentir de esto? La única cosa de la que me arrepiento es haber esperado tanto tiempo para darme cuenta de que Adrian y yo no somos compatibles, le dije. Pero encontrarlo a usted, eso no me arrepiento para nada. Quería conocerlo, le dije, pero hay algo más. Quiero ayudarlo a reconectarse con Adrian si él está dispuesto. Enna, ¿vio lo que pasó ahí adentro? Adrian no quiere tener nada que ver conmigo. Adrian está asustado, le dije. Está asustado de ser lastimado otra vez. Pero la forma en que reaccionó, pude ver que todavía lo ama, solo necesita tiempo. Pasamos la siguiente hora sentados en el auto de Robert hablando sobre todo. Sobre Maggie, sobre Adrian cuando era niño, sobre mis propios miedos sobre el matrimonio y la identidad. Era la conversación más honesta que había tenido en meses. ¿Sabe qué?, me dijo Robert finalmente. Maggie habría estado orgullosa de usted esta noche. Ella siempre decía que el coraje no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. ¿Cree que hice lo correcto? Creo que hizo la única cosa que podía hacer y seguir siendo fiel a sí misma, respondió. Los siguientes días fueron un torbellino. Adrian me llamó docenas de veces, alternando entre disculpas y acusaciones. Sus mensajes de voz iban desde «podemos resolver esto» hasta «no puedo creer que hayas arruinado todo por un hombre que abandonó a su familia». Victoria Blackstone me envió un mensaje particularmente venenoso sobre haber humillado a su familia, pero también recibí llamadas de algunas de las otras enfermeras del hospital que habían escuchado sobre lo que había pasado. La historia se había extendido rápidamente. La enfermera que había devuelto un anillo de compromiso de $1 millón en una fiesta de la alta sociedad. «Eres mi héroe», me dijo Jessica. «Todas hemos estado esperando que te dieras cuenta de que eras demasiado buena para él». Resultó que mis compañeras de trabajo habían estado viendo mi relación con Adrian con preocupación durante meses, pero no habían sabido cómo expresar sus inquietudes. Una semana después de la fiesta, Robert me llamó. «Emma, tengo noticias», me dijo, y su voz sonaba diferente, más esperanzada. «¿Qué tipo de noticias?» Adrian me llamó. Mi corazón se aceleró. ¿En serio? ¿Qué dijo? «No mucho», admitió Robert, pero me preguntó si podíamos reunirnos para tomar café. Nada dramático, solo hablar. «Eso es maravilloso», le dije. «Emma, quiero que sepa que nada de esto habría pasado sin usted. Usted nos dio a ambos el empujón que necesitábamos». 3 semanas después me encontré con Robert para almorzar. Se veía diferente, más liviano de alguna manera. «¿Cómo están las cosas con Adrian?», le pregunté. «Lentas», admitió, «pero mejorando. Hemos tomado café 3 veces. Principalmente hablamos sobre trabajo, sobre el clima, cosas seguras». Pero ayer me preguntó sobre su madre, sobre cómo estaba yo realmente después de que ella murió. ¿Y qué le dijo? Le dije la verdad, que pensé que mi vida había terminado cuando Maggie murió, que no sabía cómo ser padre sin ella para guiarme, que tomé las decisiones equivocadas porque estaba drowning en el dolor. Robert hizo una pausa, removiendo su café, y él me dijo que había estado enojado conmigo por tanto tiempo, que había olvidado que yo también estaba sufriendo la pérdida de su madre. «Eso suena como progreso real». «Lo es», concordó Robert. «Y Emma, él preguntó por usted». «¿Qué preguntó?» «Quería saber cómo estaba, si estaba feliz, si había conocido a alguien más». La pregunta sobre haber conocido a alguien más era interesante. Técnicamente, no había conocido a nadie más en el sentido romántico, pero había conocido a mí misma otra vez, lo cual se sentía como una introducción mucho más importante. ¿Qué le dijo? Le dije que pensaba que estaba bien, que parecía más como ella misma ahora, y que cualquier hombre que termine con usted va a ser muy afortunado, porque ahora sabe exactamente lo que vale. 6 meses después de la fiesta de compromiso, mi vida había cambiado completamente. Me había mudado a un apartamento nuevo,
más pequeño pero que realmente se sentía como mío. Había tomado turnos extra en el hospital y estaba considerando volver a estudiar para convertirme en nurse practitioner. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que era expected de mí. También había comenzado a salir con alguien, David, un maestro de escuela primaria que había conocido cuando su estudiante había llegado a emergencias con una fractura en el brazo. David era lo opuesto de Adrian en todos los sentidos. Conducía un auto viejo, vivía en un apartamento modesto y pensaba que la cita más romántica era ir al Museo de Ciencias y después a una pizzería del barrio. Pero David me escuchaba cuando hablaba, me hacía preguntas sobre mi trabajo porque realmente quería saber. Cuando le conté la historia de Robert y Adrian, no trató de darme consejos o decirme lo que debería haber hecho differently. Solo dijo, «Wow, eso debió haber sido increíblemente difícil, pero hiciste algo realmente valiente». Era exactamente el tipo de respuesta que necesitaba escuchar. Un sábado por la tarde estaba en el supermercado cuando vi a Adrian en el pasillo de productos. Se veía bien, tal vez un poco más delgado, pero bien. Llevaba jeans y una camiseta casual, algo que nunca lo había visto usar durante nuestra relación. «Emma», me dijo cuando me vio, «¿cómo estás?» «Bien», le respondí honestamente. «¿Y tú?» «Bien también», dijo, pero había una awkwardness entre nosotros que era inevitable. «¿Cómo está el trabajo?» «Excelente. De hecho, me aceptaron en un programa de Nurse Practitioner que empieza en el otoño». «Eso es genial», dijo, y parecía genuinamente contento por mí. «Siempre fuiste increíble en tu trabajo». «Gracias». Estuvimos parados ahí en silencio por un momento, ambos probablemente recordando todo lo que había pasado entre nosotros. «Emma», dijo finalmente, «quería agradecerte». «¿Agradecerme por qué?» «Por traer a mi padre esa noche. Sé que no reaccioné bien, pero fue lo correcto». «¿Cómo están las cosas entre ustedes?» «Mejorando», admitió, lentamente. «Hemos estado yendo a terapia juntos, tratando de resolver las cosas. Y la semana pasada, por primera vez en 5 años, fui a visitar la tumba de mi madre. Con él. Me alegré genuinamente por ambos. Me alegra escuchar eso». «También quería disculparme», continuó Adrian, «por cómo te traté, por no escucharte realmente, por tratar de cambiar quién eras». «Aprecio eso», le dije. «¿Eres feliz?», me preguntó, y la pregunta sonaba como si realmente quisiera saber la respuesta. «Sí», le respondí sin hesitación. «Por primera vez en mucho tiempo, realmente soy feliz». Adrian sonrió, y era la primera sonrisa genuina que le había visto en años. «Me alegra, te lo mereces». «Tú también mereces ser feliz», le dije, «y creo que reconstruir tu relación con tu padre es un paso importante en esa dirección». «Lo es», concordó. «Mi terapeuta dice que tengo problemas con el perdón. Aparentemente, it's a pattern». «Los patterns se pueden cambiar», le dije. «Eso espero». Nos despedimos cordialmente, y cuando me alejé, me sentí sorprendida por lo en paz que estaba. No había amargura, no había resentimiento, solo la satisfacción tranquila de saber que tanto Adrian como yo estábamos en mejores lugares que cuando estábamos juntos. Un año después de la fiesta de compromiso, recibí una invitación que no esperaba. Robert me invitaba a cenar para celebrar su cumpleaños número 62. La invitación decía que Adrian también estaría ahí, junto con algunos otros amigos cercanos. David vino conmigo, y fue interesante ver la dinámica entre Robert y Adrian, después de un año de terapia y trabajo en su relación. No era perfecta, podía ver que todavía había momentos de tensión, pero había una calidez real entre ellos que no había estado ahí la noche de la fiesta. «Emma», me dijo Adrian durante la cena, «mi padre me ha contado más sobre aquella noche en el hospital, sobre cómo te quedaste con él, le hablaste, sostuviste su mano cuando pensaba que iba a morir solo». «Solo estaba haciendo mi trabajo», le dije. «No», intervino Robert, «estaba haciendo mucho más que su trabajo. Estaba siendo la persona extraordinaria que es». «Coincido», dijo Adrian, «y quería que supieras que esa noche, cuando dijiste que merecías estar con alguien que te amara por quien eras, tenías razón, y espero que hayas encontrado eso». Miré a Davis, que estaba escuchando esta conversación con interés pero sin celos a inseguridad. «Lo encontré», le dije a Adrian.
Después de la cena, Robert me apartó. «Emma, hay algo que he querido decirte durante meses», me dijo. «¿Qué es?» Esa noche en el hospital, cuando pensé que me estaba muriendo, tuve un sueño. Soñé con Maggie, y ella me dijo que iba a conocer a un ángel que me ayudaría a encontrar mi camino de regreso a Adrian. Robert sonrió. No soy un hombre particularmente religioso, pero no puedo evitar pensar que usted era ese ángel. Robert, le dije, si yo era un ángel, entonces usted era un regalo para mí también. Me ayudó a darme cuenta de que merecía algo mejor de lo que estaba aceptando. «¿Qué va a hacer ahora?», me preguntó. «Voy a continuar siendo enfermera, voy a terminar mi programa de Nurse Practitioner y voy a seguir ayudando a personas como usted que necesitan que alguien sostenga su mano durante los momentos más difíciles». «¿Y David?». Miré hacia donde David estaba hablando con Adrian sobre béisbol, completamente cómodo en una situación que podría haber sido awkward con otro hombre. «David y yo estamos hablando sobre mudarnos juntos», admití. «Es aterrador pero emocionante. Por primera vez, siento que estoy construyendo una vida que realmente quiero vivir». Ahora, 2 años después de sostener la mano de un extraño en el hospital, mi vida es irreconocible comparada con lo que era cuando estaba comprometida con Adrian. Soy una nurse practitioner, trabajo en una clínica comunitaria donde ayudo a familias que no pueden permitirse atención médica premium. David y yo nos comprometimos el mes pasado. Él me propuso después de una caminata en los bosques de Wisconsin, sin anillo elaborado, solo con las palabras «Emma, ¿quieres construir una vida increíble juntos?». Robert y Adrian han reconstruido su relación hasta el punto donde ahora trabajan juntos otra vez. Adrian le pidió a Robert que regresara como consultor para la empresa, y Robert aceptó con la condición de que fuera una verdadera partnership, no caridad. La vida tiene una manera extraña de ponerte exactamente donde necesitas estar. Esa noche, cuando sostuve la mano de un hombre enfermo, pensé que estaba siendo amable con un extraño. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir que mi vida entera estaba construida sobre una versión de amor que no era suficiente para mí. A veces las cosas más importantes que hacemos son las que parecen pequeñas en el momento. Un acto de bondad, una conversación honesta, la decisión de defender lo que realmente importa, incluso cuando es aterrador. Nunca sabemos cuándo sostener la mano de alguien, literal o figurativamente, va a cambiar el curso de nuestras vidas para siempre.